Biblias en el libro de Daniel, el capítulo 9. Y voy a leer en voz alta desde el verso 16 en adelante. Daniel 9, 16 en adelante. Dice así: Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros pecados, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre el santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, oye, abre tus ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se ha invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esta porción que acabamos de leer forma parte de una oración que hizo Daniel. Daniel, todos sabemos la historia de Daniel. Fue uno de los jóvenes cautivos llevados a Babilonia. Recuerden que por el pecado de Judá y de Israel, Dios castigó a las dos naciones. Primero llevó cautivos al pueblo de Israel, el reino del norte, y los llevó a Siria. Mandó al rey de Asiria que invadió la nación de Israel y se los llevó cautivos. Como 100 a 120 años después, Judá sufrió la misma consecuencia, pero ahora en manos de los babilonios, los caldeos, por parte del rey Nabucodonosor. Y dice la escritura que, si usted ve en Reyes, la destrucción que hizo el rey, destruyó la ciudad y destruyó el templo también, y aparte saqueó las riquezas del templo, todo el oro, la plata que había ahí, y se lo llevó a Babilonia. Y por parte del profeta Jeremías, que les había anunciado lo que iba a venir a ellos si no componían sus caminos, él había anunciado un cautiverio que iba a durar 70 años. Cuando en esta ocasión Daniel hace su oración, de la cual leímos una parte, ya se habían cumplido 70 años, o estaban por cumplirse 70 años de ese cautiverio. Si vamos al capítulo 9, ahí mismo los versos 1 al 3 dice así: En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reino, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. También conocemos que Daniel era un varón dado a la oración. El mismo libro de Daniel nos dice que él oraba varias veces al día. Dice que abría la ventana de donde él estaba, a una ventana que apuntaba hacia donde estaba Jerusalén, como esperando que a través de la ventana quitar ese obstáculo para que Dios escuchara la voz de él. Entonces, Daniel, leyendo parte del libro de Jeremías, que había profetizado 70 años de cautiverio, llega a la conclusión, hace sus cuentas: bueno, ya estamos
cerca de ese cumplimiento. Recuerden, cuando Nabucodonosor lleva cautivo al pueblo de Judá, muchas veces pensamos que se llevó a toda la gente. No, llevó únicamente a gente predilecta, gente joven, fuerte, sobre todo educada, de los sacerdotes, los levitas y los príncipes. Toda la gente que no le servía se quedó ahí. Como cualquier conquistador, siempre se lleva a la gente que le pueda servir. Y así pasó, y Daniel resulta que era uno de esas personas, uno de los príncipes. Algunos comentaristas piensan que Daniel era un levita o un sacerdote, sobre todo por la religiosidad que él muestra en su libro, por su dedicación a Dios. Entonces, leyendo en la promesa del cautiverio, o la profecía del cautiverio, si usted la quiere buscar, después se muestra en Jeremías 25, 11 y 12. Ahí Jeremías predice a través de Dios el castigo que iba a venir sobre ellos. En esta oración vemos que Daniel está pidiendo, en primer lugar, Daniel se prepara para orar a Dios. Y dice el verso 3, la última parte, que se preparó en ayuno, dice, y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Y lo hizo de esa manera porque sabía que era una petición muy fuerte la que iba a hacer delante de Dios. Y él quería que Dios le escuchara la petición que iba a hacer. Y por eso preparó, pienso que no fue un acto espontáneo, pienso que fue algo que tomó tal vez varios días en que él pensó, se preparó espiritualmente, y cuando se sintió listo, clamó a Dios y empezó a rogar por la liberación de su pueblo que estaba en Babilonia. Del capítulo 9, del verso 4 en adelante, es pedir y pedir y pedir y pedir por la liberación de los cautivos en Babilonia. Pero esta petición se hace sobresaliente cuando llegamos al verso 16, que dice: reconocimiento de Dios. Señor, conforme a todos tus actos de justicia, dice la petición, apártese ahora tu ira. O sea, que se aparte el enojo. Cuando Dios permitió el cautiverio de Judá es porque Dios estaba enojado, estaba lleno de ira. Entonces él se acerca a Dios pidiendo en primer lugar que el enojo cese de parte de Dios, que ya no esté enojado con su pueblo. Además dice, y tu furor se quite de sobre la ciudad. Enojo y furor que Dios sentía por las maldades que había hecho Israel, y en este caso Judá. Dice, clama Daniel a Dios que por favor ya no tome en cuenta esto, desaparezca esto. Sigue diciendo después el verso 17, dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. ¿Quién era el siervo aquí? Daniel. O sea, él está diciendo: Dios, escúchame. Aunque habla en tercera persona, oye la oración de tu siervo, pero él se estaba refiriendo a él mismo. Y sigue diciendo: y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado y por amor. Ahora, lo importante de esto que quiero decir es que el verso 18: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en ¿qué? En nuestras justicias, sino en ¿qué? En las misericordias de Dios. Esto es muy importante. Daniel no se presenta a Dios diciendo: mira lo bueno que hemos sido, porque no habían sido buenos.
No podía decir ni el mismo Daniel, que era un hombre religioso, un hombre temeroso de Dios, un hombre, podemos decir, ejemplar delante de Dios. Él mismo se califica entre pecadores. O sea, Señor, pido esto a ti porque tú eres misericordioso. Y oye, Señor, oh Señor, perdona, dice, presta oído, Señor, y hazlo no tardes, por amor de ti mismo. Daniel hace una intercesión por el pueblo. Daniel se presenta delante de Dios pidiendo perdón. Ahora, ¿venía aquí acaso el perdón? ¿Ya había pasado el castigo? ¿Ya para qué pedía perdón? ¿Sí o no? O sea, pues, ¿para qué? Pero Daniel reconoce una cosa especial, que a pesar de que ya Dios los había castigado, seguían siendo pecadores, como todos nosotros. Y en esa condición pecaminosa que estaba Daniel, aunque era hombre recto delante de Dios, reconoce que era débil también, y dice que perdone los pecados y que se aparte la ira y que pueda Dios restaurar otra vez el pueblo de Judá. En Números 14 vamos a ver otra oración. Tenga en mente la oración de Daniel, porque va a ser importante para después. Números 14 tenemos otra oración, pero ahora es por parte de ¿quién? ¿De quién creen? ¿Quién escribió Números? ¿Quién? Moisés, ¿verdad? Entonces, otra oración de parte de Moisés. Pero esta oración casi es lo mismo, pero tiene algo diferente. Dice Números 14, del 17 al 19. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, y que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como las has perdonado como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿Por qué ahora Moisés pide a Dios perdón? Porque Israel se había rebelado. Recuerden la semana antepasada que el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra de Canaán, explicación que dio nuestro hermano Jiménez, y que al ir los espías a visitar aquella tierra volvieron con malas noticias. 10 de ellos, malas noticias. Hay gigantes, ciudades con muros altos, son muchos, y hasta decían: delante de ellos parecemos langostas. Pero 2 de ellos, Caleb y Josué, dicen: si Dios está con nosotros, eso no cuenta. Pero se rebelaron aún con las palabras de aliento de Caleb y Josué, que se rebelaron de tal manera que muchos querían que regresarse a Egipto. Incluso le reclaman a Dios: Señor, ¿por qué nos has sacado de allá? Mejor nos hubiera sido haber muerto allá. ¿Por qué nos sacas para venir a morir a este desierto, en este desierto? Dios se enojó de tal manera que en ese momento, ¿qué iba a hacer Dios? Los iba a destruir, hermanos. O sea, Dios los iba a destruir. Y el pueblo sabía que Dios es un Dios que cuando está enojado, aunque tardo es para la ira, cuando se enoja, se enoja. En su mente estaba lo que había pasado con Faraón.
cuando cruzaron el Mar Rojo. ¿Recuerdan qué pasó? La ira de Dios cayó sobre aquel ejército que iba persiguiendo al pueblo de Israel. Entonces Dios dijo: voy a destruir a este pueblo y me voy a buscar a otro pueblo. ¿Recuerdan que en la mañana estudiamos que el pueblo de Israel desciende de quién? De Abraham. Y que Abraham, veíamos en la mañana, Dios le había hecho la promesa que le iba a dar una simiente bendita, la cual es el pueblo de Israel, y que a través de esa simiente iba a venir Cristo Jesús. Pero en esta ocasión Dios dice: simiente bendita, no, los voy a destruir aquí mismo y voy a buscarme a otro pueblo del cual yo me encargaré como Dios sacar una simiente bendita. Pero ¿qué hace Moisés? Moisés, como un buen líder que amaba a su pueblo, tenía temor de Dios, le pide a Dios grandemente: Señor, te ruego seas magnificado el poder aquí. Y dice, reconoce Moisés: Jehová tardo para la ira y grande misericordia. Y dice que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque en ningún modo, aunque Él perdona, en ningún modo tendrá por inocente al culpable. Aunque Él está perdonando, aunque Él es perdonador, siempre el culpable no es inocente. Y que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos y hasta los cuartos. Y la petición de Moisés es: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de ¿qué? De tu misericordia. ¿Cuál es la diferencia de esta oración con la de Daniel? Con Daniel ya había pasado el castigo. Aquí era antes del castigo. Y el castigo aquí no iba a ser cautiverio, aquí el castigo iba a ser destrucción completa. Y Moisés sabía que Dios lo iba a hacer o lo podía hacer, y por eso clama a Dios y dice, y apela a dos cualidades de Dios, que es tardo en la ira, tardo en enojarse, aunque se enoja, pero es tarde en enojarse, y dice que es también grande en misericordia. Lo mismo que había hecho Daniel. Sabemos, Dios, que eres tardo para la ira, pero eres grande en misericordia. Comparando las oraciones, en ambas oraciones se reconoce el pecado, ¿sí o no? Se reconoce la maldad. En ambas oraciones, los oradores, Daniel y Moisés, dicen que no confían en sus justicias ni en sus obras, sino confían en ¿qué? En la misericordia de Dios. En las dos oraciones hay confesión. Cuando uno reconoce su pecado, ¿qué es? Uno está confesando. Y aparte dice que se reconoce que es Dios un ser que se enoja. Pero en las dos oraciones, ambos oradores piden perdón. Piden perdón. Por si no lo había dicho, el mensaje lo he titulado Nuestra deuda pagada. Usted dice, va, a buena hora viene a decirnos el título, pero por alguna razón. Vamos a Mateo 6:12. Ahí vamos a encontrar algo estupendo que a mí me fascinó. Aprendí de este versículo, que lo sé de memoria, lo he escuchado varias veces. Usted lo sabe de memoria, lo ha escuchado varias veces, pero vean la perspectiva que vamos a entender hoy. Mateo 6:12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros
perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué es una deuda? Ofensa. Bueno, algo que nos deben o algo que debemos, ¿verdad? Melissa, por favor, Vean, hay varias traducciones que consulté respecto a este verso de Mateo 6:12. Y vean cómo algunas traducciones dicen. La Biblia de las Américas dice, perdona nuestras deudas. ¿Cómo? Dice nuestra versión. La versión Dios habla hoy dice, perdona el mal que hemos hecho. Se parece más o menos. La versión Nueva Biblia dice, perdona nuestros pecados. ¿Hay diferencia entre deuda y pecado? Cuando yo debo el abono del carro, ¿es pecado? No. Es una deuda, pero ¿es pecado? No. Vean la versión de versión internacional dice, perdona nuestras ofensas. Si debo el abono del carro, ¿es una ofensa? Puede ser, pero no. Puede ser si no la pago, para que se le dé, ¿verdad? Puede ser. Bien. La versión palabra de Dios para todos dice, y perdona nuestros pecados. La versión palabra hispanoamericana dice, perdona el mal que hacemos. O sea, como ahí se ve más terrible la traducción. Y luego las otras traducciones son versión Reina Valera, revisiones antiguas, mediana y moderna, que dice lo que dice nuestra Biblia. Bueno, la versión que leo yo, perdona nuestras deudas. En hebreo hay 7 palabras que se usan para definir el pecado. O sea, el pecado, no la deuda, el pecado. Una es hata, que quiere decir errar al blanco. Hata. Y se refiere a errar al blanco, por ejemplo, en Jueces 20:16, dice, hablando el escritor de la tribu de Benjamín, que había 700 hombres de la tribu de Benjamín que eran diestros con la onda, o sea que no erraban a un pelo, imagínense, a un pelo. Eso es lo que quiere decir errar al blanco. Otra definición de pecado en hebreo es pasa, que quiere decir desviarse del camino. Otra definición es mahar, que quiere decir infidelidad. Otra definición más extrema, mahar, que quiere decir abominación. Otra definición, haras, dice algo que trae una maldición. Y una definición, huan, que quiere decir iniquidad. Todas estas palabras, en veces en nuestras versiones en el Antiguo Testamento se traducen como pecado. Bien. En griego también hay definiciones diferentes. Por ejemplo, hay la palabra hamartia. Hamartia dice errar al blanco, como en hebreo. Pero aquí en vez de onda es errar al blanco con arco y flecha, o sea, más modernos. Otra palabra en griego es heteme, que quiere decir incompleto, pecado. Otra palabra es parajona, que quiere decir caer después de estar parado. Otra palabra es parabasis, que quiere decir cruzar la línea. ¿Han escuchado ustedes cuando alguien dice, ahora sí, te pasaste? O sea, cuando hace algo bueno o hace algo malo, decimos, ahora sí, te pasaste. Ese es el significado de la palabra parabasis.
Otra palabra es pedir, que quiere decir rehusar a escuchar, o sea, ser desobediente. Y la última definición es anomia, que quiere decir sin ley. Recuerden, nomos en griego es ley. Anomia, anomos es sin ley. Entonces, esta definición que nos da, que encontramos en Mateo, no se encuentra en ninguna deudas. O sea, es una palabra completamente diferente a las palabras que utiliza la Biblia para definir el pecado. Y podemos preguntarnos por qué la usó Jesús en ese momento. Aunque si vamos al relato paralelo del Padre Nuestro en Lucas, vemos que Lucas usa la palabra pecado, no usa la palabra deuda, usa la palabra amartia, que es la primera definición que vimos, pecado. Pero aquí Mateo usa la palabra griega que es ofelima, que quiere decir deudas. ¿Y cómo definimos deuda? Es una obligación que tenemos. ¿Para quién? Para el banco, para la financiera, para alguien que le debemos. Eso es la definición de una deuda. ¿Cuánto le tiene miedo al IRS? Señor, a mi esposa y a mí cuando llegan estos días estamos, ¿cuántos? O sea, no preguntamos, o sea, de a cuánto nos va a tocar. Y terminamos mi esposa y yo que nos peleamos para ver quién paga más. Pero siempre nos resulta pagar dinero al IRS. O sea, le debemos una deuda. Y si no se paga la deuda, ¿qué pasa? Cuidado, o sea, nunca le deba al IRS. Si le debe, pague. Hay compañías aquí, entre paréntesis, compañías que por televisión le dicen si le debe esto al IRS, háblenos y bla, bla, bla. Es la misma cosa, si no le paga al IRS, le tiene que pagar a la compañía, así que mejor pague al IRS. Es mejor que usted hable directamente al IRS y haga un arreglo con ellos y diga, no puedo, pero ahí voy. Pero que les diga, que les asegure que ahí voy. Bien. Todos nacemos debiendo algo a Dios. Es lo que Jesús nos quiere decir en este verso. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todos al nacer, por el simple hecho de nacer, le debemos a Dios. ¿A quién no le gusta la vida? Hermano, ¿cuántos años tiene usted? 21. Hace 22 años, ¿quién era usted? Hermana, ¿usted cuántos años tiene? ¿Quién nos quiere decir? Sí. 46. Hace 47 años, ¿quién era usted? Yo tengo 67 años, hace 68 años. Yo era nada. O sea, ¿le debemos a Dios esto? Claro, ¿no es la vida bonita? ¿No le gusta a usted haber vivido, haber nacido, crecido? Y sobre todo ahora a mi edad, tener hijos, hijas, los nietos, nietas, algo estupendo. Y es algo que hace tiempo no existía, porque no existía yo. O sea, eso se lo debemos a Dios. Cada día que despierta usted, ¿qué pasa? Gracias a Dios porque nos da otro día. Y la vida es bonita. Tristemente hay personas que deciden, como dicen, tomar la salida por la puerta corta, equivocada, pero la vida es hermosa, bonita, y gracias a Dios. Y aunque seguimos pecando, seguimos viviendo. ¿Sí o no? Sí. Porque todos somos pecadores. Recuerde la oración de Moisés y de también. Todos somos pecadores. Ahora, esa deuda, ¿quién la vino a?
Cristo Jesús la vino a pagar. Lo que usted no pudo pagar, porque usted debería de haber muerto para haber pagado su deuda, y si usted moría ya no iba a vivir, dejaba de existir. Si yo quería pagar mi deuda, Álvaro tenía que dejar de existir y ya no iba a haber más Álvaro. Eso era haber pagado mi deuda. Pero hubo alguien que vino a pagar por mí, Cristo Jesús. Y la magnitud de ese pago se los voy a poner en lo que dice la parábola de los dos deudores, para que vean la magnitud del pago que hizo nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 18, del 23 al 35, encontramos la parábola de los dos deudores. Y empieza la parábola diciendo que había un deudor que debía 10,000 talentos. ¿Sabe cuánto eran 10,000 talentos? Yo no había tenido la curiosidad de investigar. A ver, pues tanto hablamos que y predicamos que 10,000 talentos y que bla bla bla. 10,000 talentos, hermanos, son 6,000 denarios. Un talento son 6,000 denarios. Ahora, 10,000 talentos, ¿cuántos son? 60 millones de denarios. Ahora, ese individuo, aunque es ficticio porque es parábola, pero nos explica Jesús la magnitud del pago que él hizo. Un denario, ¿recuerdan la aplicación de la semana pasada? ¿Un denario qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No, pues ya me voy. ¿No se acuerdan? Hermano José Luis, salario de un día. ¿Y qué era el salario de un día? Un denario. Ese era el salario de un día, un denario. Ahora, cuando dice que eran 10,000 talentos, aquel individuo le debía entre 15, un talento equivalía a entre 15 a 17 años de trabajo. Ahora, los 10,000 talentos equivalían a más de 150,000 años de trabajo. Eso es lo que este individuo le debía. 150,000 años de trabajo. Apenas vivimos ¿cuántos? 70, 80, 90, 70 y tantos, ahí a duras penas. Pero este individuo le debía más de 150,000 días de trabajo. ¿Y qué hizo aquel hombre fuerte, aquel rey? Este individuo fue, le dice, pues no puedo. O sea, no le pidió, ¿te puedo pagar en abono? No, simplemente no puedo. ¿Y qué hizo el rey? Le perdonó la deuda de 10,000 talentos, 150,000 días de trabajo. Hay una anécdota, ¿sí conocen a Elvis Presley? Que se ponía así. Elvis Presley una vez iba con un amigo en Las Vegas caminando. De repente se acordó que tenía que llamarle a su esposa, a Priscila, y pues tenía que llamarle porque si no, iba mal. Entonces, en aquel tiempo, por si los jóvenes no saben, había teléfonos públicos. ¿Saben? Había teléfonos en cada Circle K, en un 7-Eleven, en las gasolinerías, había teléfonos públicos. Cuando Elvis en los 60 se necesitaba un dime, o sea, 10 centavos, la monedita esa mínima, chiquita, pletadita, ese era el costo de una llamada por teléfono.
En los 70 subió a una peseta. Pero Elvis, el hombre rico, no tenía un dime para hacer su llamada urgente. Iba pasando un individuo por ahí y le pidió: oye, ¿tienes? Los escuchó y sí, le prestó un dime. Entonces Elvis le dice: iba con él, sigue a ese para ver dónde vive, para mandarle una carta de gratitud. Y ya Elvis le llamó a Priscila: y aquí estoy, ahí voy a preparar la cena, ahí voy, en fin. Y ¿saben qué hizo Elvis por ese dime que le prestaron? El individuo que siguió al prestador le trajo la dirección y consiguieron donde vivía, y Elvis pagó la hipoteca de la casa de ese individuo, nada más porque le había prestado un dime. ¿Cómo se sentiría esta persona? ¡Wow! Hoy decimos: ¿por qué no me encontré a Elvis para prestarle la peseta? Bueno, ahora es el celular. Pero pienso que este individuo brincó de gusto, saltó: ay, pues ya no tengo que pagar. En aquel tiempo pienso que la hipoteca costaba entre $100 a $200 al mes, no como hoy en día que son 1000 y pico. Y pienso que saltó de gusto, o sea, alegría, porque se le había perdonado la hipoteca. Si escucharon ahora que salió el presidente Biden que dio los perdones, siempre el presidente tiene esa autoridad civil de poder perdonar en crímenes federales únicamente. Crímenes federales, perdonar. Pero había 40 reos en condenados a muerte. Y Biden perdonó a 37 de esos individuos federales, de crímenes federales. Los otros 3 que no perdonó eran porque eran actos de terrorismo y de racismo. Matanzas que habían hecho el de Boston, recuerdan el que mató quién sabe cuántas personas con las bombas que puso. El otro en Carolina, que entró a una sinagoga, a una iglesia de gente de color, de afroamericanos, hizo una matanza, un blanco, y a otro en una sinagoga que entró y mató quién sabe cuántos miembros de esa sinagoga judía. A esos 3 Biden no les perdonó. Pero ¿cómo se sentirían los otros 37? Les perdonó la pena de muerte, pero conmutó su sentencia a cadena perpetua. O sea, tenían que permanecer en cárcel hasta que terminaran sus vidas. ¿Cómo se siente usted cuando sabe que Dios le perdonó sus pecados? ¿Brinca de gusto? ¿Salta? Yo recuerdo cuando trabajaba que cada vez, sobre todo los últimos rangos, cada vez que salía la lista de promoción, iba a la oficina, checaba online y veía mi nombre, volteaba si no había nadie, ni de gusto de que había salido en la lista de promoción. Un gusto tremendo. Hermanos, esto es lo que debemos de sentir cuando Dios nos ha perdonado. Y es lo que Jesús está diciendo en el Padre Nuestro: perdona nuestras deudas. Esa deuda que tenemos delante de ti, perdónala. Perdónala. Pero viene con una condicioncita ahí. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué pasó con aquel siervo que se le perdonaron 10,000 talentos? ¿Qué hizo? Salió contento, sí, por el perdón de su deuda, y encontró a alguien que le debía únicamente 100 denarios.
100 denarios eran nada comparado con 60 millones de denarios que debía él. Y dice que lo vio y dice que lo ahorcó, lo estrangulaba para que obligarlo a pagarle, que hasta lo echó La cárcel. a la cárcel. Personas que lo vieron fueron con el rey y dice, mira, aquel que le perdonaste esta cantidad, pues no quiso hacer lo mismo con el que le debía una mínima cantidad. 100 denarios comparados con 60 millones de denarios. Dios lo castigó. Dios dice que lo agarró y lo echó en la cárcel hasta que pagó. No creo que hubiera pagado los 60 millones, pero cuando menos estuvo en la cárcel. ¿Qué aprendemos de las oraciones de Daniel, Moisés y de Jesús que nos dice en el Padre Nuestro? En primer lugar, confiar únicamente en la misericordia de Dios. Únicamente, hermanos, confiar en la misericordia de Dios. Por muy bueno que usted sea, nunca va a agradar a Dios. Eso es algo. Ciertamente, bueno, me regreso. Sí agradamos a Dios, sí. Pero eso no es mérito para que Dios tenga que hacer algo por nosotros. ¿Sí me doy a entender? Ya podemos portarnos bien, sí. Y eso sí agrada a Dios. Pero no usemos esto como algo que le podamos pedir a Dios. Fíjate que me porté bien, que hice esto, aquello, ahora no. Eso no. Lo que pedimos de Dios y lo que viene a Dios es por la misericordia y la gracia de nuestro Dios únicamente. No basado en nuestras obras. Nuestra fe en Dios únicamente. Y en la mañana veíamos que a Abraham le fue contado a justicia cuando creyó a Dios. El simple hecho de haber creído, Dios le dijo, Él es justo. Así, hermanos, nos pasa a nosotros. Cuando creemos, somos justos delante de Dios. Nunca vamos a ser buenos, pero sí podemos tratar. Una cosa más, agradecer a Dios. Agradecer a Dios. La vida es muy bonita. La vida es hermosa. Y antes no existíamos, ahora existimos. Vivimos cada día, despertamos, darle gracias a Dios. Y esa deuda que teníamos delante de Dios, la vino a pagar Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por eso cuando oramos a Dios, pedimos en el nombre de Jesucristo. Y muchas veces, muchos incluimos nuestro suficiente Salvador. Dios les bendiga, hermanos.